Mañana. La primera, a cargo del magíster ingeniero Pablo Jorge Bertinat. Pablo Jorge Bertinat es ingeniero electricista recibido en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rosario, magíster en Sistemas Ambientales Humanos del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Nacional de Rosario, profesor titular de dedicación exclusiva de fuentes no convencionales de energía, investigador y director de proyectos de investigación. Es director del Observatorio de Energía y Sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Nacional de Facultad Regional Rosario, autor de artículos científicos y libros sobre temáticas energéticas. Actualmente es director de proyecto de medición de vientos en el sur de la provincia de Santa Fe. Él nos va a hablar de expansión y colapsos, retos de la transición energética. Bueno, buenos días a todos. Por supuesto, muchísimas gracias a la organización del Congreso que siempre tiene la deferencia de invitarme y en particular para la apertura del Congreso con algunas cuestiones, ¿no? En un primer momento, adherir a las palabras que fueron expresadas en la apertura. Creo que es un momento muy particular en el cual se está desarrollando este Congreso por múltiples cuestiones, ¿no? Algunas de las cuestiones vamos a intentar plantearlas en la presentación, vinculadas a este contexto en el cual se está dando el quinto Congreso de Energía Sustentable. Y en ese marco, la idea de la presentación la idea de abordar en esta presentación son estos 4 puntos que nos parecen que eran importantes para poner un marco a la realización del Congreso de Energía Sustentable. En un primer momento, tratar de identificar el momento en el cual se está desarrollando el Congreso y que tiene que ver con una serie de desafíos sistémicos a los cuales nos enfrentamos como sociedad en función de una cantidad de elementos asociados a los que se conocen como las múltiples crisis. En un segundo momento, muy cortito, nos interesaba poder tratar de dimensionar en algunos aspectos justamente el tamaño de los desafíos a los cuales nos enfrentamos como sociedad en este momento histórico del desarrollo. Y en un tercer y cuarto punto, analizar que cuando hablamos de energía o de la problemática energética, hoy más que nunca es necesario abordarlo no solo desde la temática específica de la energía, sino en su relación con la temática de los materiales y minerales. Fundamentalmente por lo que ustedes deben haber estado viendo estos últimos años y que tiene que ver con una crisis asociada no solo a la problemática de la energía, sino a la problemática de los materiales y minerales a nivel planetario. Y finalmente, en la presentación, la idea es la de proponer algunos abordajes de la transición energética que recuperen fundamentalmente la idea puesta, creo que con muy interesante amplitud, de una mirada no exclusivamente sobre las energías renovables, sino una mirada que tenga que ver con las energías sustentables o la sustentabilidad energética, que es una mirada que nos interesa reforzar en esta apertura del Congreso, que es una mirada que intenta incorporar en la discusión de la transición energética no solo los aspectos tecnológicos de la transición, que son los que habitualmente abordamos, y en particular desde nuestras universidades o de nuestras facultades, de los que trabajamos en las áreas más duras, sino que la transición energética hoy en día, para poder pensar en un proceso de construcción de sustentabilidad energética, requiere de una mirada mucho más interdisciplinaria, mucho más transdisciplinaria, que aborde otros ejes más allá de la problemática tecnológica del cambio de fuentes o del cambio de la matriz energética, al cual vemos, en todo caso, como una condición necesaria para la transición energética, pero no una condición suficiente. En ese marco,
¿En qué contexto se realiza este quinto congreso? Como decíamos, este quinto congreso se da en un marco de lo que se conocen como múltiples crisis planetarias. Hablamos de múltiples crisis planetarias cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de impacto del crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, pero hablamos también de múltiples crisis cuando se habla de crisis ecosistémicas, hay por ahí algunas imágenes creo que se publicó hace 2 semanas el último informe de la WWF con lo que significa la ya casi confirmada sexta extinción planetaria de un sinnúmero de especies que decrecen fuertemente. Tiene que ver con la pérdida de calidad de los funcionamientos ecosistémicos en todo el planeta, todo lo que estamos viendo de grandes incendios, grandes sequías, etcétera, que están provocando cambios muy, muy importantes sobre nuestro planeta. Pero a eso debemos agregar también crisis económicas, crisis financieras, crisis que tienen que ver con la paz global también. Vemos un incremento muy fuerte de las guerras a nivel global y de los conflictos a nivel global, que como vamos a ver tienen una seria vinculación con la crisis energética y con la crisis climática también. Y también vemos una crisis de las democracias o una pérdida de valores democráticos en casi todo el planeta. Con lo cual, estamos hablando de discutir o pensar un proceso de transición energética en el cual el problema no solo tiene que ver con cómo eliminar los combustibles fósiles, cómo ir a fuentes de energía renovables, sino que cómo abordar un sinnúmero de crisis planetarias que nos comprometen y comprometen el desarrollo de la sociedad tal cual lo conocemos hoy. Uno de ellos, como comentábamos, es el calentamiento global, que más allá de las discusiones que existen, es hasta inclusive reforzar la idea de que el calentamiento global existe, el cambio climático existe, que está ya refrendado por la comunidad científica internacional y nacional, que es un hecho que no tiene que ver con fenómenos naturales, que tiene que ver con la actividad del hombre y que sobre esto ya... Sí, bueno, siempre va a haber dudas, ¿no? Siempre hay dudas. En el mundo científico no hay certezas absolutas, pero si uno refiere ya al 6º informe del IPCC, ya que ya tiene más de 15 años y que planteaba que globalmente hay 9 de 10 posibilidades de que el cambio climático esté existiendo, de que está siendo producido por la actividad del hombre, esto es una certeza o un nivel de certeza que requiere aceptar que esto está ocurriendo y que tiene estas condiciones. Los incrementos que se han dado de concentración de gases de efecto invernadero son inéditos en la historia planetaria prácticamente, y las causas de forzamiento radiativo natural son muy menores con respecto a las causas de forzamiento radiativo antropogénicas que han producido, que están produciendo el calentamiento global y el cambio de clima a nivel planetario. El otro fenómeno que tiene que ver con la crisis energética, con la crisis de materiales y con la crisis climática es que muy probablemente, o por lo menos hay muchos indicios que nos están mostrando que lo que estamos viviendo en este momento no es un proceso de transición energética entendido solo como cambio de fuentes de energía, sino que lo que estamos viviendo es lo que se conoce como un proceso de expansión energética. ¿A qué está asociado esta idea de que no está ocurriendo una transición energética, sino una expansión? A que si bien crece fuertemente la generación y la incorporación de fuentes renovables a nivel planetario, crecen en igual medida o en más medida la utilización de combustibles fósiles a nivel planetario. O sea, lo que estamos viendo es una disminución porcentual, en el mejor de los casos, de la participación de las fuentes fósiles en una matriz global, pero cuando uno lo analiza en masa, o sea, en cantidad de energía neta, hay un incremento creciente de producción y utilización de petróleo, gas y carbón, a la par de que hay un crecimiento muy fuerte de las energías renovables a nivel planetario. Esto es una seria complicación, porque se supone que la transición energética tecnológica, por lo menos el cambio de matriz, significaba que crezcan las fuentes renovables, pero que decrezcan
los combustibles fósiles, que son los principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto no está ocurriendo a nivel planetario, lo que estamos viendo es una fuerte expansión energética con ahora implicancias mayores, sobre todo sobre minerales y materiales a nivel planetario, por los requerimientos, en particular de las nuevas fuentes renovables, de grandes cantidades de materiales y minerales que implican una nueva presión extractiva sobre muchas regiones del planeta. Este crecimiento o esta expansión energética que estamos viendo se da a pesar de muchas otras crisis. Vamos a ver algunos de estos elementos, pero si uno recorre la historia de los últimos 60, 70 años de la expansión energética o la emisión de combustibles fósiles, pueden ver que a pesar de las crisis del petróleo, a pesar de las crisis financieras, a pesar de la desaparición de la Unión Soviética, a pesar de la pandemia y el COVID, siguen creciendo las emisiones y siguen creciendo la utilización de combustibles fósiles. O sea, prácticamente ninguna de las crisis o las diferentes crisis han debilitado, en todo caso, circunstancialmente o momentáneamente el crecimiento y la expansión en algunos momentos, pero que fue rápidamente recuperada en los siguientes años con un crecimiento muy importante de las emisiones globales. Hoy en día este crecimiento o esta expansión en particular de los combustibles fósiles a nivel global se basa fundamentalmente en que subsisten a nivel planetario una serie de subsidios muy grandes, equivalente, como está planteado allí, al 7% del PBI mundial hoy en día, para subvencionar hoy en día, después de más de 100 años de producción de combustibles fósiles, los combustibles fósiles, la industria fósil necesita todavía de subsidios para seguir sosteniéndose y para seguir creciendo. 7% del PBI global está puesto hoy en día en subsidios al desarrollo de combustibles fósiles, que son la fuente fundamental del desarrollo de los combustibles fósiles a nivel planetario. Este proceso de expansión energética y de sostenimiento de los combustibles fósiles, más allá, yo creo que hoy estuvo muy interesante la presentación del intendente cuando hablaba, y de otras presentaciones cuando se hablaba de las ventanas de oportunidad, que hay que pensar cómo las pensamos también a las ventanas de oportunidad, porque claramente se está viendo y muchos sectores están viendo de que va a haber una ventana de oportunidad muy corta para seguir produciendo combustibles fósiles, pero muchos otros piensan que no. Vean ahí las imágenes de los anuncios de BP, que renuncia a dejar de seguir explorando o de seguir produciendo combustibles fósiles como la mayoría de las petroleras. Si viésemos estos gastos en subsidios puestos en los combustibles fósiles comparados con los gastos climáticos puestos a nivel global, veríamos esta gráfica. Ahí vemos en la barra del medio los subsidios a combustibles fósiles en el 2021 comparados con el financiamiento climático. O sea, tenemos una grave crisis global de financiamiento para la transición y para realmente superar los problemas que está produciendo el cambio climático a nivel global. Pero es muy interesante sumar esto la gráfica de la derecha, que ubica cuáles fueron los gastos militares también en ese mismo periodo. Y esto tiene una vinculación concreta con la transición energética, tiene una vinculación concreta con la crisis climática, porque estos gastos militares se dispararon a raíz del advenimiento de la guerra Rusia-Ucrania, que canceló la posibilidad de Europa de acceder al gas, desató la intención de Europa de acceder a otros combustibles, en particular el hidrógeno y otros combustibles, y desató también una fuerte intención de Europa por conseguir los materiales y minerales que necesita para la transición energética y que están puestos en la ley que se aprobó este año por parte de la Unión Europea, en donde, en otras palabras, dice que van a hacer todo lo posible para conseguir los materiales y los minerales necesarios para la transición energética que ellos pretenden hacer, inclusive con buenas intenciones de dejar los combustibles fósiles, etcétera, etcétera, manteniendo unas condiciones de vida determinadas por la Unión Europea, pero que implican
una muy fuerte extracción, una muy fuerte presión por conseguir esos materiales y minerales en otros sectores del planeta que no son en particular la Unión Europea. Esto se refleja también en parte por el bloque asiático y se refleja también por Estados Unidos, que han incrementado sus gastos militares viendo una mayor conflictividad a nivel global por recursos naturales y, en definitiva, planteando la inclusive posibilidad de recurrir a la fuerza para conseguir los recursos que están planteando. Hoy en día el sector energético es un sector de conflictos, el sector de los materiales es un sector de conflictos a nivel planetario y es muy probable, lamentablemente, que esto crezca a futuro a partir del agudizamiento del cambio climático y la finitud de los recursos materiales y minerales. ¿En qué contexto se da esto en América Latina? El año pasado, fin del año pasado, CEPAL publicó un informe sobre la economía circular en América Latina y mostraba esa torta, que la voy a tratar de explicar muy rápidamente porque siempre es complicado explicar gráfico en este caso, pero en pocas palabras, ¿qué dice esa torta? En esa torta está concentrado lo que se llama extracción doméstica de materiales. Cuando se habla de extracción doméstica de materiales, estamos hablando de biomasa, combustibles fósiles, minerales metálicos y minerales no metálicos. O sea, todo lo que sacamos de la tierra y un poco más abajo, digamos, es extracción doméstica. Hay productos biológicos, biomasa, soja, caña de azúcar, etcétera, etcétera. Hay petróleo, gas, carbón poco en América Latina, pero hay algo de carbón en Colombia. Y minerales metálicos y no metálicos. América Latina es el continente hoy en día que mayor extracción doméstica per cápita tiene del mundo. O sea, es la región del mundo donde más cosas sacamos del suelo, ¿no? Yo ahí tenía otra imagen que la saqué porque se veía muy larga, se veía América Latina como un gran agujero, digamos. Es lo que ocurre en gran parte de los países en vía de desarrollo. O sea, lo que hay es una presión extractiva ya muy grande en América Latina, donde somos el continente donde hay mayor extracción doméstica de materiales, y además de eso, si ustedes ven esa barra que está allí, muestra que prácticamente el 40% de toda esa extracción doméstica se exporta. O sea, son cosas que no aprovechamos en la región. O sea, exportamos en muchos casos como minerales, materiales crudos, petróleo crudo, etcétera, etcétera, para esas cosas. O sea que estamos en un momento del planeta donde avanzan los fósiles, donde hay una mayor presión sobre los recursos materiales y minerales, y en donde en América Latina tenemos una situación de un nivel de extractivismo muy, muy alto, y que muy probablemente tengamos una presión que en muchos casos se ata a las necesidades propias de nuestros países de exportar más, porque de esa manera creemos que vamos a desarrollarnos, etcétera, etcétera, con la presión que implica sobre los territorios. ¿En qué contexto mundial se da esto también? Yo quería hacer referencia también, me parece que es muy interesante, revisar nosotros los trabajos que hay ya hoy en la academia que muestran que uno de los problemas centrales para poder pensar en la transición son los límites materiales y límites minerales. Hay muchos estudios muy interesantes publicados que muestran no solo los cenit de producción de diferentes materiales que tenemos ya hoy en el planeta, sino lo que ya hemos extraído y lo poco que queda por extraer de muchos materiales. Estamos hablando de que tenemos 30, 40 años para el pico del cobre, si queremos que ir a un mundo eléctrico, o que es deseable que vayamos a mayor electricidad, porque la electricidad se puede producir más fácilmente con renovables, vamos a tener serios problemas con el cobre, vamos a tener serios problemas con las tierras raras y con muchos materiales para semiconductores que ya están en un límite de extracción alta. Y la noticia es que, o la buena o mala noticia es que si quisiéramos, hay suficientes estudios que muestran, que si quisiéramos ir a una matriz energética global del tamaño de la actual, con fuentes renovables de energía, tendríamos serios problemas de materiales y minerales para poder hacerlo. No habría
posibilidad de desarrollarla a largo plazo, porque hay otros factores también, por ejemplo, que el ciclo de las fuentes renovables es un ciclo mucho más corto que el de las fósiles. O sea, hoy una central térmica puede durar 50, 70, 80 años, un parque eólico 25, 30, un parque solar 25, 30, en el mejor de los casos, con lo cual el ciclo de las renovables es mucho más corto y necesita, para poder sostener la misma potencia y la misma cantidad de energía, de muchos más materiales que el ciclo fósil en este caso. Con lo cual nos enfrentamos a este problema de que no vamos a poder tener una matriz del tamaño como la actual con fuentes renovables. Va a ser muy difícil y van a acceder fundamentalmente en un primer momento aquellos que tengan el poder económico o bélico para conseguir los materiales y minerales necesarios. A esto agreguemos la temática de patentes, tecnologías, que no me voy a referir a esto. Otro problema adicional y que muestra un déficit muy fuerte de los avances tecnológicos globales es que hemos avanzado mucho globalmente en todo lo que tiene que ver con la mejora en los procesos extractivos, pero no hemos avanzado globalmente en la mejora de la tasa de retorno energético, de la TRE, de la mayoría de los sistemas. Entonces nos encontramos que si hoy vemos toda la energía puesta en juego en el planeta, o sea, todo lo que extraemos de energía puesta en juego en el planeta, tenemos que prácticamente un 70-72% son pérdidas. O sea, de todo lo que extraemos en el planeta, solo de energía que ponemos en juego como energía primaria, lo que utilizamos como consumo final es solo el 28% aproximadamente, 30%, pongámosle en ese caso. Y eso tiene que ver con que los esfuerzos tecnológicos han estado puestos en mejorar la extracción y no en mejorar la tasa de retorno energético de los diferentes procesos de energía a los que estamos planteando. ¿A qué nos enfrentamos? Porque nosotros poníamos en el título expansión, colapso, etc. Lo que estamos viendo es un capitalismo industrial que está colisionando con límites planetarios, colisionando con los límites de lo que se denominan los sumideros, o sea, la capacidad de la atmósfera de procesar el crecimiento de los gases de efecto invernadero y evitar el cambio climático peligroso, pero también todo lo que tiene que ver con límites planetarios, extensiones, pérdida de valor de los ecosistemas, pandemia, guerra, etc. Hay una cantidad de límites a los que nos estamos enfrentando como mundo en desarrollo, con el conocido mundo en desarrollo. O sea, es un mundo condicionado por el cambio climático, condicionado por estos cambios ecosistémicos que nos hacen perder cosechas, etcétera, 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 como si fuesen eventos fortuitos y cuando en realidad son cosas que sabemos que van a ocurrir. Ayer comentábamos que en Argentina, CONICET publicó en el 2004 dos informes que se llamaban Cambio climático en la Cuenca del Plata, Cambio climático en el Río de la Plata, publicados por la gente de Ciencias de la Atmósfera de la UBA, y en esos dos trabajos del 2004 mostraban que ya en ese momento las tormentas de más de 100 milímetros en menos de 24 horas se habían multiplicado por 3. Digamos, ya en ese momento, estamos hablando de 2004. Digamos. O sea, qué capacidad también tenemos de procesar nosotros mismos y transformar en política pública, como estuvo planteado en la sesión anterior, en la apertura, todas estas informaciones que nos generamos nosotros mismos. Esto lo produjeron científicos de Argentina, digamos, que nos mostraban que esto que ustedes vivieron en Bahía en algún momento no es un hecho fortuito, es algo que va a ocurrir, que está ocurriendo y que va a ocurrir más severamente, ¿no? El colapso, en todo caso, en algunos casos se habla de microcolapso. El colapso no es el apocalipsis es otra cosa, no estamos hablando de apocalipsis, estamos hablando de microcolapsos territoriales en diferentes zonas, que es lo que podemos ver que ocurrió en Porto Alegre, lo que ocurrió en Bahía, lo que tenemos viendo con la bajante del Paraná, pero es también todas las pérdidas que estamos viendo ecosistémicas en ese marco, que nos acercan esto, ¿no? Que en un mundo en el cual ya no podemos, se nos complica diferenciar realidad de imaginario, ¿no? Ahí podemos ver, una foto es real, la otra es una construcción, y hay muy poca diferencia entre las construcciones y la foto imaginaria. Esa foto tiene 2 semanas, ¿no? La de la derecha, y muestra el mundo o el contexto en el cual estamos discutiendo este proceso de transición energética.
Pero lo que me interesaba mostrar muy rápidamente es las dimensiones del desafío. Muy pocas veces nos podemos pensar cuál es el nivel de cambio que debiéramos producir para evitar, por ejemplo, el cambio climático peligroso. Ahí lo que ven es cómo vienen las emisiones de gases de efecto invernadero y cómo deberían bajar si yo quisiera contener el aumento de temperatura en 1,5 grados, en 1,7 y en 2 grados al 2100 de esa temperatura. O sea, fíjense en la magnitud del descenso. Pero si lo queremos ver mucho más concreto, les muestro dos gráficos. Ese gráfico muestra, para tener un dato así de color, en el mundo más o menos se utilizan 100 millones de barriles por día de petróleo. Más o menos, estamos en ese nivel, 90, 100, 100 y pico, más o menos desde hace 7, 8 años. Cuando veníamos en la pandemia, nos agarró la pandemia y se produjo eso que ven ahí, en la pandemia. En los 6 primeros meses del 2020, bajamos de 100 millones de barriles de petróleo a 80 millones de barriles de petróleo consumidos en el mundo. O sea, con el mundo parado prácticamente, sobre todo el transporte, que es quien más consume petróleo, bajamos de 100 a 80 millones de barriles de petróleo. Si uno quisiera, de acuerdo a IRENA, que es la Agencia Internacional de Energías Renovables, pensar en un escenario que pretenda no superar el 1,5 grados de temperatura al 2100, necesitaría pensar que en el 2030 debiéramos estar consumiendo 60 millones de barriles de petróleo. O sea, intentar limitar el cambio climático peligroso y bajarlo a 1,5 grados implicaría que dentro de 6 años consumiéramos a nivel global el doble o produjéramos a nivel global el doble de la reducción que se produjo en la pandemia con todo el mundo parado. Ese es el nivel del desafío planetario, que por supuesto sabemos que tiene que ver con también responsabilidades comunes y diferenciadas, que no todos tenemos las mismas responsabilidades frente al cambio climático, eso está claro también, pero es para mostrar el nivel del desafío que no alcanzamos a pensar o a imaginar en nuestras cabezas respecto a cuál es este desafío. En ese marco, ¿por qué hablar de energías sustentables? Y yo creo que ese es el gran acierto de este congreso, de la apertura, o de la visión que tuvieron Horacio y el resto de los compañeros que planteaban esto hace algunos años. ¿Por qué es importante? Porque no estamos frente a un problema tecnológico solamente, porque estamos frente a un problema cultural, político, social, ambiental, económico, etcétera, que tiene múltiples dimensiones. Y nos equivocamos si solo queremos abordarlo desde una mirada tecnológica. Hoy, la energía no es el único problema. Como decíamos, energía, materiales y materias son el mismo problema, más allá de la equivalencia entre energía y materia, digamos, más allá de eso, son un solo problema. Y pensar en un proceso de transición energética que aborde toda la problemática energética, incluyendo estos desafíos, implica dimensionar qué es lo que nos parece que debiera incorporar la transición energética o incluir la transición energética. En primer lugar, y pensando en un diagnóstico muy telegráfico para pensar qué es lo que hay que cambiar, en primer lugar, hay que cambiar el sistema fósil. Hay que dejar los combustibles fósiles claramente y lo antes posible por esos desafíos que planteamos, porque si no vamos a ver muchos más impactos climáticos a nivel global. Pero no solo hay que resolver el abandono de los combustibles fósiles, sino que otra cara del sistema energético es la gran desigualdad del sistema energético. Hoy hay 1.000 millones casi de personas que no acceden a la electricidad en el planeta. Digamos, hay más de 2.000 que cocinan con biomasa en condiciones que afectan a su salud. Con lo cual, en realidad, el problema no es solo ir a fuentes renovables, sino ver cómo se distribuye mejor esa energía. Tenemos que ver cómo desconcentramos, descentralizamos, democratizamos un sistema energético que es muy corporativo, que es muy opaco, que tiene un marco normativo fuertemente neoliberal. Nosotros hoy tenemos leyes de mercado en el sector energético que hace que las empresas ganen más cuando más energía venden. Entonces, eso es muy complejo de compatibilizar con un escenario de reducción del consumo de energía. Esto no quiere decir que no existan empresas privadas, sino que la lógica que mueve el sector tenga que ser otra.
La normativa que tenemos hoy en el sector energético es una normativa de los 90, antes hubo otra, podría haber otra el año que viene, digamos. Se parte de discutir estas cuestiones, ¿no? Y el otro desafío fuerte que estamos teniendo en la región es justamente esta nueva presión extractiva que estamos viendo en la región, fundamentalmente por estos nuevos materiales, ¿no? Nuevos viejos materiales, cobre, tierra rara, madera balsa. Hoy se está viendo un nivel de destrucción de la selva ecuatoriana muy grande por la extracción de madera balsa para construir palas de molinos eólicos en China, básicamente, ¿no? O sea, se ha producido un nivel de extracción muy fuerte de toda la madera balsa original y se están haciendo plantaciones ahora de madera balsa para exportar a China para producir. Bueno, tenemos que ver qué hacemos con todo eso. Evidentemente, ahí hay límites que abordar. Pensar un proceso de transición energética para nosotros en este contexto implica pensar, como decíamos, no solo en la transformación de la matriz energética, sino fundamentalmente en un cambio de sistema. Y entendemos el sistema energético como un conjunto de relaciones que nos vinculan a nosotros como sociedad, a nosotros con la naturaleza, que están determinadas por las relaciones de producción existentes y que necesitan ser abordadas sistémicamente. En ese marco, ¿cómo pensar o cuáles serían ejes para pensar un proceso de transición energética? Para no alargar, no voy a pasar las otras diapositivas, voy a pasar solo esta para comentar. Para nosotros tiene diferentes ejes. Primero, plantear la relación entre derecho y mercancía, o sea, cómo modificar la lógica de funcionamiento del sistema energético, pensar en la lógica de servicio público y no una lógica de mercado. Esto no tiene que ver, no quiere decir que no se pague por la energía, sino que la lógica de funcionamiento sea otra, que no tenga que ver con la lógica de mercado y que implique un desarrollo distinto del sector energético. Esto implica cambiar la normativa, cambiar la regulación, discutir la propiedad, discutir el sector público. Está claro que para nosotros es muy fuerte fortalecer el sector público, pero no tal cual lo conocíamos con las grandes empresas estatales, que en muchos casos fueron un gran problema también. Pensar en el desarrollo cooperativo, el desarrollo comunitario, pensar otras formas de desarrollo. El segundo eje para la transición energética, que para nosotros es sumamente importante, es la relación entre energía y necesidades humanas. Nosotros sabemos que no podemos tener la misma matriz energética con fuentes renovables, que tenemos que ir a una matriz energética más chica en un contexto de desigualdad. Con lo cual requiere del siguiente punto que planteamos, que es redistribución de la riqueza con la energía y construir formas de vida que utilicen menos cantidad de materia y energía. Y acá hay mucho para hacer. ¿Cómo hacemos para tener infraestructuras más eficientes? Nosotros hoy construimos edificios sumamente ineficientes que duran 100, 150, 200 años. ¿Podemos tener normativa local para otras cosas, por ejemplo? Construir infraestructura eficiente intrínsecamente. ¿Podemos discutir cómo satisfacer necesidades con menos materia y energía? ¿Cómo distribuir de esa manera? Bueno, ese es un gran desafío cultural y tal vez es el más grande desafío de la transición energética, que es cómo construir formas de satisfacción de necesidades humanas con menos materia y energía. Es imposible sin distribuir. Hay gente que tiene más responsabilidad, hay gente que tiene menos responsabilidad, pero es necesario pensar en un proceso de redistribución en ese caso. El siguiente punto, bueno, ya hablé de la redistribución. Claramente la energía es una herramienta de redistribución de riqueza. La pobreza energética aumentó en toda América Latina en la pandemia y en Argentina también en la pandemia. Hay muchos trabajos sobre pobreza energética en Argentina muy interesantes que plantean un gran desafío de la transición, que es cómo eliminar la pobreza energética. Pues si producimos energía para que la gente viva mejor. En ese marco poder construir. Y ahí hay también un rol muy fuerte de los gobiernos locales. Y está lo que significa el cambio tecnológico, que es cómo pensar en una matriz energética renovable y sustentable, porque acá recurrimos en todo caso a esta doble caracterización de las fuentes energéticas. Nosotros sabemos que las fuentes energéticas son renovables si las disponemos en las mismas condiciones para las generaciones futuras. Pero ¿cómo analizamos la sustentabilidad de la fuente energética? Y bueno, básicamente las tenemos que analizar desde un punto de vista social, ambiental, económico. Y hoy podemos ver que estamos teniendo también grandes conflictos en América Latina por energías renovables. Hoy hay grandes conflictos en la Guajira colombiana, en el nordeste brasilero, en Yucatán, en México, por parques eólicos. Hay conflictos territoriales por parques eólicos, no porque sea renovable, sino porque está hecha de manera que afecta a la gente en muchos casos.
que expulsa de los territorios, etc. Entonces, no solo tenemos que ir a fuentes renovables, sino que tenemos que ir a fuentes sustentables o desarrollarlas sustentablemente. Y un tema interesante es ¿por qué lo podríamos hacer en Argentina? Porque se puede hacer en Argentina. Hemos tenido una dificultad muy grande en Argentina de construir escenarios alternativos a los escenarios dominantes. Yo acá... no parecía. Esto es generosidad de Gabriel Blanco de la UNICEN acá. La UNICEN ha trabajado estos últimos años en la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires en escenarios energéticos alternativos que nos muestran cómo es posible en Argentina dejar los combustibles fósiles. Cómo podemos pensar en Argentina en desarrollar los combustibles fósiles y no solo cómo podemos dejar los combustibles fósiles, sino que es más barato en el largo plazo ir a fuentes renovables que seguir utilizando combustibles fósiles, porque cambia la estructura de costos, no cambia los costos de capital versus los costos de operación y mantenimiento en muchos casos. Con lo cual, tenemos escenarios que muestran que esto es posible en ese marco y pensar que un cambio de matriz energética en Argentina es posible, puede ser desarrollado y puede ser desarrollado en muchos casos con tecnología nacional y que tenemos elementos en el país para llevarlos adelante. No me voy a detener aquí, no voy a pasar, solamente quería cerrar, en todo caso, con dos cuestiones. En primer lugar, la necesidad de discutir el modelo productivo. O sea, hoy en día, sin discutir el modelo productivo, es muy difícil pensar en un proceso de transición energética con estas condiciones. Discutir el modelo productivo es discutir, por ejemplo, el transporte. En Argentina y en toda América Latina el principal sector de consumo de energía es el transporte. Si nosotros no discutimos qué hacer con el transporte, no vamos a poder resolver el problema de la transición energética. Y discutir qué hacer con el transporte no es solo discutir lo modal en el transporte, o sea, si trenes o camiones, sino discutir por qué se mueven las cosas, para qué se mueven las cosas, por qué se mueven las personas, y esto tiene que ver con la producción local, cómo las cosas circulan menos, una cantidad de cuestiones. Esto es discutir el modelo productivo, discutir qué tipo de producciones vamos a tener, y no solo qué tipo de producciones, sino cómo producir. Ustedes saben que, por ejemplo, si uno analiza datos de Secretaría de Energía de Nación, la producción agrícola en Argentina, por cada dólar de PBI agrícola, pongámosle, por cada dólar de soja de Argentina de producción, hoy se utiliza 6 veces más energía que hace 40 años atrás. O sea, el mismo dólar de PBI, hoy se come 6 veces más energía. ¿Por qué? Por el estilo de producción, que es mucho más intensivo en laboreo, en agroquímico, en fertilizante, etcétera. ¿Podría haber otra forma de producción del mismo kilo de soja? Posiblemente sí. Entonces hay que discutir el modelo productivo en ese marco. Y finalmente cierro con la necesidad o la oportunidad que tenemos. Yo ahí coincido, creo que la presentación del intendente fue interesante en ese marco. Yo creo que hoy tenemos una oportunidad muy fuerte en lo local. ¿Por qué? Primero, porque tenemos grandes dificultades a nivel nacional para construir colectivamente a nivel nacional un proceso o un proyecto coherente de transición como han hecho en otros países. Hoy Uruguay tiene un esquema de transición energética que fue discutido entre todas las fuerzas políticas en la década anterior al 2010 con un acuerdo para ir a determinadas fuentes de energía, etcétera, etcétera. A pesar de las diferencias políticas. Lo mismo tiene Brasil, lo mismo tiene Chile en muchos casos. Nosotros no hemos podido construir aún en Argentina un consenso nacional que nos permita, más allá de las diferencias políticas, avanzar en un escenario que sea compatible con el cambio climático, con los límites planetarios y con las desigualdades. En ese marco, mientras construimos eso que es necesario, una oportunidad son los gobiernos locales y la construcción local de autonomía, porque tenemos una serie de elementos muy interesantes, con mucha experiencia. A mí me tocó dirigir proyectos de generación distribuida en una cooperativa, etc. Tenemos muchas experiencias que nos muestran las posibilidades de construir generación distribuida local, de redistribuir la energía y eliminar la pobreza en las ciudades donde vivimos, de construir infraestructuras mucho más eficientes, de ver qué tipo de herramientas nos permitirían al menos empezar a producir cambios localmente y poder generar algo que habitualmente no es tradicional, que es la idea de construcción de políticas energéticas locales. Habitualmente
las políticas energéticas las delegamos en los estados nacionales o en muchos casos provinciales, cuando tenemos una fuerte posibilidad de construir políticas energéticas locales. Habitualmente los gobiernos locales no ven, o sea, los municipales, etc., no ven a la energía como un ámbito de actuación. Nosotros creemos que es un ámbito de actuación y que ahí podemos colaborar como instituciones académicas para poder ver de qué manera construir espacios y lineamientos de construcción de política pública energética en este marco. O sea, que cuando uno habla de energía, no habla de cómo genera la energía, sino cómo la usa, cómo la distribuye, cómo puede generar infraestructuras de otro tipo, etcétera, en ese marco. Hay muchos ejemplos a nivel global que muestran la posibilidad y la viabilidad del desarrollo de políticas energéticas locales que fortalezcan las autonomías locales, que generen trabajo local, que generen mejores condiciones de vida localmente y que nos permitan, en definitiva, visualizar que lo local es una oportunidad en este momento particular del desarrollo para construir, como decíamos, autonomía y resiliencia, para fortalecer la participación ciudadana, para generar trabajo y riqueza local. La energía que nos generamos acá hoy es plata que nos sale para pagar energía afuera que compramos de otras regiones también. O sea, generamos riqueza local de alguna manera, mejoramos la calidad de vida de los ciudadanos, fortalecemos esta idea de lógica de servicio público por sobre la lógica de mercado y puede permitirnos también desarrollar tecnología. No quería dejar de cerrar con todo lo que plantearon también anteriormente. Es un momento muy particular para todos los que vivimos o somos parte de la universidad pública, porque es un momento de fortalecimiento de la visibilidad y de la visión de las universidades públicas. Y también requiere de nosotros un esfuerzo de superar nuestros propios problemas también, ¿no? Porque nosotros en muchos casos hemos sido una gran herramienta para las empresas, para las industrias, pero también tenemos que recuperar nuestra visión de anticipador estratégico y de visión de futuro como instituciones académicas en el país, para poder construir, en todo caso, una mirada de país que nos incluya a todos, que incluya a todos los ciudadanos del país y que sea consciente de esta realidad de múltiples crisis planetarias a las cuales nos tenemos que adaptar y que nos permita entonces construir una mirada del desarrollo que tenga que ver con este contexto en el cual nos estamos manejando. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Excelente, como siempre. Y siempre acertamos en invitarte a nuestro congreso. Unos minutos entonces para que ustedes, el auditorio, formulen sus comentarios, sus oraciones, preguntas, lo que tengan que haya surgido de la exposición de Pablo. Sí, una pregunta, Pablo. En la primera parte de la exposición mencionabas como que con los niveles de incremento de consumo energético que tiene el mundo, es prácticamente imposible, si no damos vuelta a todo, cambiar el esquema, ¿no? Porque bueno, los fósiles es como que llevan la gran parte de la producción. Y en la parte final hablabas de que acá en Argentina como que se pudo lograr revertirlo un poco. Me parece un poco, no sé si contradictorio, si podés ampliar un poco, ¿no? Porque por un lado parece como que es imposible y por otro lado se mencionaba como que se pueden dar pasos en ese camino. A ver, claramente a nivel planetario está ocurriendo este proceso de crecimiento de renovables, pero crecimiento de fósiles, como decíamos. A nivel nacional, Argentina, como ustedes saben, América Latina tiene una matriz menos fósil que el mundo. O sea, fundamentalmente por el peso de Brasil, que tiene una matriz fuertemente renovable. Argentina tiene, junto con México, la matriz más fósil de América Latina, prácticamente. Tenemos casi 90% de peso de petróleo y gas en América Latina, en Argentina. Lo que yo planteaba respecto a eso, específicamente a la matriz, es que habitualmente hemos tenido serias dificultades para construir escenarios diferentes al actual, ¿no? Yo me tocó estos últimos años ser parte del Consejo Asesor Externo del Gabinete de Cambio Climático por el sector científico. Estuve hasta el año pasado.
Y allí, en el gabinete, tuvimos grandes discusiones en el Consejo Asesor, en el cual participaban universidades, pero también participaban miembros de la Asociación Empresaria, Industrial, de los sindicatos, de pueblos originarios. Bueno, era un Consejo Asesor bastante importante. Tuvimos grandes dificultades para discutir cómo construir escenarios diferentes a los tendenciales. Y en realidad lo que tenemos en Argentina, cuando vemos los escenarios futuros, inclusive los últimos publicados por la Secretaría de Energía, que son del gobierno anterior básicamente, son escenarios donde solo veían un crecimiento de petróleo y gas en la matriz, sobre todo de gas en la matriz, con el argumento de que el gas es un combustible de transición, lo cual yo creo que es un error que podemos plantear en ese marco. Ahora, lo que yo planteaba, lo que quería plantear, que a lo mejor no fui claro, es que ha habido grandes dificultades en Argentina de pensar en escenarios alternativos a ese escenario fósil en Argentina. Y mostraba el ejemplo de los escenarios que construyó la gente de UNICEN, Gabriel Blanco, Daniela Kessler, que muestran que tecnológicamente y en cuanto a fuentes e inclusive económicamente podríamos ir a un escenario de decrecimiento de fósiles, no sin esfuerzos, en los próximos 20, 30, 40 años. Lo que quería reforzar es eso, es que en primer lugar es necesario construir escenarios alternativos, que es posible construir escenarios alternativos porque inclusive el trabajo que hicieron en UNICEN no es un trabajo único, ha habido ya otras experiencias como fue la de escenarios energéticos argentinos que se desarrolló en el 2012-2015, que fue una serie de instituciones empresarias, universitarias, etcétera, que construyeron escenarios alternativos que mostraban también o comparaban diferentes escenarios, ¿no? Entonces lo que quería yo dejar claro ahí es, básicamente no está ocurriendo esto en Argentina, sino que podría llegar a ocurrir, que hay posibilidades, o sea que no hay un escenario único en Argentina, que hay escenarios alternativos posibles. Lo que pasa es que cuando uno construye escenarios, hay que revisar también la motivación de la construcción de escenario, los actores involucrados en el escenario, porque claramente si yo le pido a una petrolera que haga un escenario, claramente es muy difícil que la petrolera resigne su participación en ese escenario o vea que, lamentablemente, porque debiera verse el calentamiento global y ver de qué manera mutar en todo caso hacia otros negocios. Pero hoy en Argentina ha sido muy difícil construir escenarios alternativos a los tendenciales o a los convencionales, que es lo que yo digo que ha ocurrido en parte en Uruguay fundamentalmente y que ha permitido que Uruguay hoy tenga, más allá de algunas discusiones, casi un 90% de renovables en su matriz eléctrica, más allá de las discusiones de la potencia firme, si no se aprovechan de nuestra red, toda la historia esa, que está clara, pero que le ha permitido ir en un sentido. Lo mismo está ocurriendo en Brasil en ese marco también, que es, Brasil tiene la matriz más renovable de América Latina, ¿no? Hoy en día, prácticamente, en general, ¿no? Yo creo que lo que nos falta es mayor audacia para construir escenarios alternativos y visualizar de que construir escenarios alternativos es una necesidad, porque, por lo menos desde mi perspectiva, debemos encontrar un camino rápido de abandono de los combustibles fósiles por todo esto que planteaba de cambio climático, ¿no? Para mí, debemos hacerlo y podemos hacerlo. Yo creo que se puede hacer. Y eso muestra estas cuestiones. Ahora, genera otros paradigmas, ¿no? En ese marco, ¿no? Por supuesto. Y esto tiene que ver en muchos casos con las discusiones sobre infraestructura. En algunos momentos sé que es un tema polémico en Bahía Blanca, en particular también porque viven del complejo petroquímico en muchos casos, y está bien, no estoy cuestionando eso, sino que en muchos casos, por ejemplo, digo una discusión, por ejemplo, que uno podría haber planteado. Cuando se discutió el gasoducto Néstor Kirchner, por ejemplo, ¿había alternativas a ese gasoducto? ¿O hay otras alternativas? ¿O se podrían haber hecho otras cosas paralelamente? Muy probablemente se podría haber pensado en fortalecer infraestructuras de electroductos por sobre la de gasoductos. ¿Por qué esto? Primero porque hoy en día crece la electrificación a nivel global. O sea, la electrificación, hoy en día la electricidad en Argentina es el 20% de la energía de Argentina, nada más que eso. ¿Podría ser más? Podría ser más. ¿Podría haber usos que provea la electricidad sobre otros combustibles? Podría haberlos, digamos, ¿no? Y ahí la discusión era, por ejemplo, en Argentina hay 4 millones de hogares que no tienen acceso a las redes de gas. Nosotros necesitamos que esos 4 millones de hogares tengan acceso a las redes de gas. ¿Sí o no? Lo que esos hogares necesitan es energía.
y resolver necesidades energéticas. Esas necesidades energéticas pueden resolverse con gas o con electricidad, que puede provenir de renovables. Ahora, para resolver eso posiblemente necesite fortalecer redes eléctricas y no redes de gasoducto, ¿no? Ese marco. Bueno, lo que yo digo es, ahí tenemos cosas para decidir que no hemos discutido y que tenemos que pelear ámbitos de discusión para esas cosas, para esas cuestiones. Porque lo que hay en juego después son los actores, ¿no? Que son los que en muchos casos fortalecen determinadas tomas de decisión en algún momento. Lo que quiero que me parece que si quisiera que deje un mensaje es, hay alternativas, tenemos una visión muy reducida de la transición energética, hay alternativas, podemos pensar en otras cosas y muchas de esas cosas se pueden hacer con tecnología nacional y trabajo nacional. Esa es la visión. Yo digo, no hay, en muchos casos se presentan las cosas como soluciones únicas y no hay que pensarlo en esos términos. Y en el caso del gas, en Argentina tenemos una visión muy atada a la lógica del gas cuando podríamos tener otras alternativas, ¿no? En ese marco. Y pensar en que en todo caso el gas pueda ser, miren, en ese momento cuando se planteaban esas discusiones, inclusive lo planteábamos en términos de una lógica que yo no acepto, pero que admito que puede tener una cierta realidad, que es, si yo internamente dependo menos del gas, podría tener más gas para exportar. Y nosotros podríamos transformar nuestra matriz interna e ir a una matriz mucho más eléctrica, resolviendo la necesidad de esa gente con electricidad y no con gas, y disponer de más gas para exportar. Que después hay otra discusión si uno está de acuerdo con exportar más gas o no, pero digo, podríamos ir a una matriz mucho más resiliente de futuro, hoy en día, con otro tipo de desarrollos. Yo creo que el planteo central es, hay opciones, tenemos que discutir esas opciones, hay alternativas y podemos desarrollarlo localmente en muchos casos. Creo que ese sería, si tuviese que dejar un mensaje, ese me parece que debiera ser el mensaje más interesante, que podemos pensar otras cosas, que hay que abrir la cabeza en algunas cosas. No sé si respondí. Pero... Muchas gracias, Pablo. Estamos prácticamente sin tiempo. De todas formas, para no jorobar el cronograma que tenemos planteado, Pablo felizmente se queda en Bahía hoy, mañana, de forma tal que ahora en el break o en otros momentos del Congreso todos están invitados a también plantearle las cuestiones que ahora en todo caso quedan pendientes. Los invito entonces a participar de un break, 10-15 minutos.